puede empujarlos a las adicciones. En familia se previenen las adicciones. Fundación Televisa. Hace 10 días la organización internacional Human Rights Watch entregó al gobierno de México el informe Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada. El documento expone 249 casos de desaparición y en 149 de ellos el organismo responsabiliza a diferentes corporaciones de los 3 niveles de gobierno durante la pasada administración federal. En una conferencia de prensa posterior al encuentro con Human Rights Watch, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que la base de datos con la que cuenta el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, contabiliza 26,000 personas reportadas como desaparecidas. El dato proporcionado por la subsecretaria desató una discusión sobre las cifras oficiales y listas heredadas del gobierno de Felipe Calderón. Como resultado de la detención de la maestra Elbester Gordillo, no tuvimos la oportunidad la semana pasada de analizar el tema de las desapariciones forzadas, tema que por su relevancia retomamos el día de hoy con el senador del PAN, Roberto Gil, quien en el sexenio pasado fue subsecretario de Gobernación y secretario particular del presidente Calderón. Senador, mucho gusto, gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias de verdad, Roberto, por venir. Senador, ¿leyó usted el reporte de Human Rights Watch? Sí, con todo detalle, y también las declaraciones de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos. Bueno, ¿y qué nos puede decir usted que participó en ese gobierno, del gobierno del presidente Calderón? Es muy duro lo que se dice en ese reporte, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la observación internacional en materia de derechos humanos no solamente debe ser bienvenida, sino debe ser además acogida por todas las fuerzas democráticas del país, y no solamente impulsada, sino también respaldada, porque es una manera también de que el patrimonio ético de la humanidad, que son los derechos humanos, se mantenga vigente en todas las sociedades abiertas del mundo. Pero también tenemos, como parte de estos esfuerzos, el derecho también a poner en perspectiva algunas de las informaciones. En efecto, el informe documenta 249 casos, o hace referencia a 249 casos de desapariciones forzadas. El concepto es importante. La desaparición forzada implica la participación de un agente del Estado, de una autoridad, que en alguna acción de carácter oficial o bien suboficial desaparece una persona, la provoca que no sea localizada. De esos son 149. Dice que son 149 casos. Lo que dice el reporte es que de 149 hay evidencia de participación de agentes de la autoridad. Solo en menos del 30% hay un señalamiento de autoridades federales. Correcto. Policía Federal, Ejército, Marina. Solo el 30%. El resto, el 70%, se hacen imputaciones hacia la autoridad local. De lo que el informe no hace referencia son de que esos casos, muchos de ellos, ya están siendo procesados en la jurisdicción correspondiente. Es decir, ya se presentaron a los presuntos responsables, Ejército, Marina, Policía Federal, y están sujetos a la jurisdicción. Luego dice el informe que en los 100 casos restantes no hay evidencia alguna de la participación de los agentes del Estado, de autoridades, pero que el hecho de que hay un entorno de una guerra contra el crimen organizado, como ellos lo denominan, como se suele denominar, hace suponer que hay participación de agentes estatales. Es decir, no hay evidencia, pero sí hay suposiciones. Y hace referencia el informe, sobre todo en el resumen ejecutivo, a una supuesta lista que se filtró en diciembre del 2012 en 2 periódicos norteamericanos, en los cuales supuestamente había el gobierno federal integrado una base de datos de personas desaparecidas. Con más de 26,000. Con más de 26,000. Y es en buena medida la base de datos que retoma la Secretaría de Gobernación recientemente. ¿Qué dijo después la Secretaría de Gobernación? Que esa base de datos son reportes de procuradurías estatales de personas que son no localizadas, ausentes, extraviadas, o simples reportes ministeriales de una persona que durante un momento estuvo no localizada, y en consecuencia se hace el levantamiento del acta correspondiente. Que esa base de datos, sin una metodología clara, objetiva, simplemente está integrando una cifra de reportes dispersos, que no es una información oficial, que no es una información validada, y que bajo ninguna circunstancia puede significar un corte de desapariciones forzadas. Un primer dato importante. Ahora,
La administración anterior realizó acciones contundentes para atender este problema. Desde septiembre de 2011, desde que el presidente de la República, Felipe Calderón, emitió el decreto que crea Províctimas, se estableció no solamente la facultad de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de la Violencia para integrar expedientes de personas no localizadas, en cualquier supuesto, por no localización, por extravío, por ausencia o por supuesta desaparición. Ahí hay aproximadamente 300 casos que el Províctimas ha ido integrando. No solamente eso, en abril de 2012 se publicó una ley del Registro Nacional de Personas No Localizadas o Desaparecidas, que autoriza al Sistema Nacional de Seguridad Pública a levantar información objetiva de las autoridades locales y la autoridad federal e integrar ese registro nacional. En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se estableció una serie de protocolos, no solamente para la integración de esa base de datos, sino también para mecanismos de identificación de cadáveres o de cualquier supuesto o indicio que permita identificar el destino o el lugar en el que se ubica una persona que está señalada como desaparecida o no localizada. En el informe de Human Rights Watch, senador, la verdad es que el reporte es muy crítico de la administración del presidente Calderón, y creo que lo que a mí me llama la atención es que, siendo el PAN un partido con tradición democrática, liberal, con tradición de defender los derechos humanos, resulta que ahora los que abusaron de los derechos humanos fueron los gobiernos panistas, y fíjese usted la paradoja, que ahora serán los gobiernos priistas los que tengan que revisar si hubo abusos durante el gobierno panista de derechos humanos. Y las generalizaciones siempre son preocupantes y siempre son riesgosas. Sí. Parece que estamos frente a un régimen dictatorial, un régimen autoritario que se dedicó a desaparecer personas por consigna. Eso es absolutamente falso. Es un gobierno emanado democráticamente, sujeto a controles democráticos, con poderes judiciales independientes y autónomos, con no solamente inspección permanente de organismos de derechos humanos, sino también con una oposición que absolutamente actúa en libertad y que viva señalando cualquier error o omisión en el ejercicio del gobierno. No solamente eso, hay que recordar que la jurisdicción, la competencia para perseguir los delitos de desaparición es local. Un secuestro es una desaparición mientras no se ubique la causa de la... Pero un secuestro donde, por ejemplo, ahí vienen secuestros documentados de la Marina. Pues imagínese cómo se va a poner en Reynosa, imagínese a la policía de Reynosa investigando a la Secretaría de la Armada Pero Marina de México. Hay otros casos donde no hay ninguna evidencia. Incluso la evidencia es contradictoria a la suposición de que hay una desaparición forzosa y existe la persona extraviada y la autoridad local no había realizado ninguna acción y ninguna diligencia. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia para acreditar, para concluir que hay 25,000 casos de desaparecidos. La información oficial reporta casos muchísimo menores a esos, que deben de terminar con una sentencia. En un régimen democrático, frente a un delito, lo que corresponde es que las autoridades investiguen, procuren justicia y se presenten a los culpables frente a la justicia. No solamente eso, Leo, hay en la Procuraduría General de la República, en la página de internet, un reporte con 1,314 registros de personas desaparecidas, ausentes o no localizadas, que incluso son registros de antes de 2006, es decir, venimos cargando registros de personas ausentes, extraviadas o no localizadas desde tiempos atrás, incluso previos al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer un registro nacional que articule toda esa información, esa evidencia, que es una base de datos objetiva, verificable, con una metodología acreditada, y después hay que ponerle nombre y apellido a cada caso. Y cada autoridad que deba investigar y llevar ante la justicia a los responsables. Por eso es muy relevante que se tome con muchísima seriedad la información que hoy se ventila en los medios públicos. Hablar de 26,000 o hablar de 1,000 es una cuestión muy seria, porque detrás hay personas, hay familias, hay víctimas, hay personas que viven el dolor de una persona ausente que no saben dónde está su paradero. Ahora, en ese sentido, en el informe de Human Rights Watch, que como usted bien dice, hay 149 casos documentados donde participaron autoridades, de los cuales el 30% son autoridades federales. Más o menos, digamos, vamos a poner 50 en términos cerrados, de Policía Federal, Ejército o la Marina. Si a eso le sumamos esta cuestión de estos desaparecidos, más el informe del año pasado sobre torturas, pues me da
Me gustaría saber su opinión como panista, como miembro que fue del gobierno de Calderón, si no tiene la sensación de que se cometieron errores, que se cometieron abusos la administración pasada. Debo decirte adicionalmente que los 149 casos, por cierto, se concentran solo en 8 estados de la Federación. Correcto, sí, así es. Porque también se ha generado la percepción de que es un fenómeno generalizado. También hay que decir que está asociado a una situación que vivimos, que es la contención que está haciendo las fuerzas federales con las expresiones delincuenciales. Ahora, por supuesto que frente a un flagelo como la inseguridad se pueden cometer excesos, omisiones u errores. Pero de ahí a llegar a concluir, a sugerir que vivimos en un régimen dictatorial donde hay una violación masiva de derechos humanos, creo que estamos muy lejos de cualquiera de esas consideraciones. No fue una política del Estado o una política del gobierno bajo ninguna circunstancia. Al contrario, se puede acreditar que la administración del presidente Calderón dio pasos para la protección de los derechos humanos de las personas en el marco de un fenómeno que estaba angustiando a la sociedad. Voy a poner no solamente los casos que he señalado, la creación de províctimas, la ley del registro nacional, pero también la mayor reforma de expansión de derechos humanos se dio en la administración anterior. Eso es correcto. Es la mayor con la confluencia de las fuerzas Congreso, pero cuando el gobierno no contribuye a esas posibilidades, pues simplemente una reforma de esa naturaleza no se da. No es, pues, bajo ninguna circunstancia admisible sugerir que un gobierno democrático tenía como consigna la violación masiva de derechos humanos. Esa es una narrativa que está construyendo de manera desafortunada y donde también los panistas hemos perdido el debate. Donde los panistas, yo creo que es de esas omisiones. Digo, qué bueno que usted venga y cuando lo invitamos dijo sí voy, luego. Me parece que esa debe de ser la actitud, ¿no? Las omisiones de gobierno se tienen que responder con explicaciones, pero también con autocrítica. Cuando hay errores desde el gobierno hay que dar la cara, pero también decir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Es en buena medida la función de la narrativa en la política, del discurso en la política. Los partidos tenemos que dar cuenta de lo que hacemos y también dar cuenta de lo que no pudimos hacer. Yo creo que el PAN está perdiendo en buena medida esos debates. Estamos dejando que nuestros opositores nos pongan nombre y apellido, que nos pongan, digamos, cuelguen todos los males del país y estamos siendo omisos en explicar y sobre todo defender lo que hemos hecho, pero también debatir aquello en lo que no es correcto, no es cierto, no fue parte de nuestra responsabilidad, o bien que son perspectivas o percepciones que se han generalizado, que se han sugerido de manera indebida en el debate público. No sale a defender, a mí me parece que parte importante de la labor de los panistas es salir a defender a sus gobiernos, al gobierno del presidente Fox y al gobierno del presidente Calderón, y decir, bueno, sí nos equivocamos en esto, pero esto no lo aceptamos, en fin, como acreditar lo bueno, sí, claro, y también hacer autocrítica sobre lo que no salió bien, lo que no pudimos hacer. ¿Pero por qué no lo está haciendo el PAN? Yo creo que hay una especie como, lo decía muy bien Carlos Castillo Peraza en algún momento, que nos sentíamos a veces como perros acosados, ¿sí? Que era esta lógica de que dejábamos que nuestros adversarios nos pusieran el nombre, el apellido, que nos colocaran en el lugar que ellos querían que estuviéramos, que nos dijeran hasta lo que pensábamos y lo que creíamos. Creo que estamos creyendo que defender al gobierno del presidente Calderón es defender al presidente Calderón, y si no soy del grupo cercano al presidente Calderón, entonces no tengo deber de defender al presidente Calderón. Eso es una falsedad. Estamos defendiendo a gobiernos del PAN. Gobiernos que fueron votados por los ciudadanos, donde los ciudadanos le dieron la confianza a esos gobiernos y nos tenemos que hacer responsables de lo bueno y de lo malo. Tenemos que hacernos responsables de lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, en lo que fallamos, pero también con mucho orgullo y con la frente en alto, decir, hicimos esto en ciertas condiciones, en cierto contexto, logramos estos avances, nos quedó pendiente esto y vamos a seguir insistiendo, desde el gobierno o desde la oposición. Esa es la función natural de un partido que aspira a ser alternativa. Y este caso es el mejor ejemplo. No hay nadie que ponga en perspectiva estos elementos. No podemos admitir, yo no lo puedo admitir como panista, que se diga que el presidente Calderón es responsable de una violación masiva de los derechos humanos, porque empíricamente no es posible demostrarlo y porque tampoco, desde el punto de vista ético, esa afirmación puede ser validada. Creo que como todo gobierno se cometen errores, los gobiernos
los ejecutan las acciones de gobierno seres humanos, y como seres humanos están sujetos a cualquier falla. Pero de ahí a sugerir que México está en una condición del Congo o de otras repúblicas o países, estados, bajo una circunstancia dictatorial de violación ahí sí masiva de derechos humanos, me parece que estamos muy lejos. Bueno, y otro de los casos, pues se lo tengo que decir, es el tema de la maestra Elvester Gordillo, donde efectivamente ahora resulta que es el PRI el que detiene a la maestra Elvester Gordillo, y todo el mundo anda diciendo, bueno, ¿y dónde quedó el PAN y los gobiernos del PAN en este caso, no? Nosotros teníamos el mandato de las urnas de disolver las estructuras corporativas. Sí. Y hay dos caminos, Leo. Un camino es el camino penal, de descabezar un sindicato, meterlo a la cárcel, y va a salir otro. Otra es la vía de cambiar las leyes de manera estructural, de crear otro tipo de relación entre los trabajadores, los sindicatos y el poder democrático, resolverlo de fondo para que no vuelvan a surgir liderazgos corporativos. El gobierno del presidente Peña ha dado un paso importante en una dirección: disolver estructuras corporativas que le estaban haciendo daño al país. Sí. Tendrá su derecho de defenderse, es una acción jurídica que se tendrá que resolver en el ámbito de los tribunales, que resuelve un problema de estructuras corporativas de poder, sin lugar a dudas. Pero de ahí a que esté resuelta toda el sindicalismo mexicano con toda su perversión, pero me parece que en donde va perdiendo el debate el PAN es en decir, bueno, quien acabó no solamente tolerando, sino hasta fortaleciendo las estructuras corporativas, autoritarias, clientelares y hasta corruptas del sindicalismo mexicano, fue el PAN. Déjame sugerirlo no como una justificación, sino como una explicación, simplemente de contexto. Cuando se dio la alternancia, había dos caminos. Sí. Un camino sugería limpiar el pasado, sí, hacer un corte de caja con todo lo que implica, un juicio político y un juicio incluso jurídico. Bueno, yo decía, esto que está haciendo Peña es lo que esperábamos que hiciera Fox en el 2001. Sin duda, ese era un camino. ¿Sí? Y otro camino fue el que se siguió, en el cual se pensaba que las condiciones de gobernabilidad implicaban cierto tránsito con las estructuras vigentes, las estructuras corporativas, políticas, sociales, y que los cambios tendrían que ser de manera gradual. Imperó esa lógica. Sí. Quizá entendimos mal el mandato de las urnas, el mandato de la alternancia, y los ciudadanos esperaban de nosotros soluciones mucho más audaces. Pero también hay que reivindicar que el país ha cambiado de manera importante en estos 12 años. Sí. Y tenemos que acreditar también logros indiscutibles que también debilitaron estructuras de poder fáctico en el país. Ahí está el caso de Luz y Fuerza del Centro, ahí está el caso de muchos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, a las que hoy se someten los gobernadores y que hace 15 años eran prácticamente insospechadas en nuestro país. ¿Hay una lógica de cambios graduales? Sí. ¿Hay una lógica de cambios abruptos? También. Creo que cada gobernante se enfrenta a sus propias condiciones de gobernabilidad. ¿Usted cree que se equivocaron en eso, senador? Yo creo que nos... O sea, la alianza con la maestra Elvester Gordillo, yo lo he visto y muchos panistas lo dicen, lo dice alguien que lo conoce usted muy bien, que es el expresidente Germán Martínez del partido. ¿No se equivocaron? Creo que la alianza electoral con Nueva Alianza no nos ha dado nada, no nos dio nada. Sí. Esa alianza, electoralmente hablando, no nos dio nada. Y creo que en buena medida, como muchos lo estamos diciendo, esa alianza sí fue significando una migración de goteo de ciudadanos que habían votado por nosotros esperando otra cosa de nosotros. Lo dice muy bien Germán Martínez en su artículo, ¿no? Esperábamos la afiliación corporativa y por el otro lado teníamos una pequeña migración de ciudadanos que pensaban que nosotros éramos la alternativa liberal, democrática del país, y terminamos de alguna manera cobijándonos a las mismas lógicas del poder público que nosotros mismos combatimos. Pues, senador, yo creo que hay mucho más que hablar, definitivamente. Yo le agradezco que haya venido y que haya dado la cara, siempre. Creo que es importante y coincido con usted. El PAN tiene que dar esa batalla, tiene que... Y hay que darla en todos los frentes. No, claro, desde luego, porque lo peor es pues guardarse y quedarse calladito, ¿no? Y Leo, no son tiempos muy buenos para el PAN, pero yo me siento muy orgulloso de ser panista. Gracias, senador. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias al senador Roberto Gil. Y hacemos un breve corte y ahora regresamos para abordar el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana, que sigue después de la detención de la maestra Elvester Gordillo. Es aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.